Con tu permiso, jefe. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a los Viernes Culturales de la Falange. Como siempre, antes os paso a comentar la próxima conferencia, que va a ser el viernes día 3 de marzo, es decir, el próximo, a las 8 de la tarde, presentación y conferencia sobre el mismo del libro El aliado persa. El autor es Nico Roa, un documentalista antropológico y escritor, historiador, que con alguna frecuencia nos ameniza las jornadas. Bueno, también os quiero decir cómo van los asuntos de los tribunales. Esta mañana me han comunicado que se ha presentado ya la solicitud de la anulación de las actuaciones. Esto es como paso previo, ojalá nos los admitieran, pero si no, hace falta, es un requisito imprescindible para luego ir al Tribunal Constitucional. Esperemos que, aunque España le deja mucho a la mano de Dios, que Dios nos eche una manita y que las cosas salgan lo mejor posible. Y como siempre, tenemos la mesa donde hacemos postulados para hacer un poco frente a la carga económica que van a tener los camaradas que han cometido ese criminal delito de defender a España y su unidad, y nosotros estamos muy de acuerdo con esta gente que es tan criminal, entonces vamos a colaborar un poco con ellos. Bueno, pues ahora paso a presentar a nuestro conferenciante de hoy, José Manuel Ezpeleta, piloto comandante de Iberia durante 40 años, ¿no? Por ahí, sí. 30 y tantos. 35. Investigador en historia, y en su tiempo, cuando yo le conocí, era vocal de la Hermandad de Mártires de Paracuellos. Tiene allí a un ser que debió ser querido, y te digo debió ser porque no le pudo conocer, que era su abuelo. Y hoy nos va a hablar de un tema que es muy propicio en estas fechas, que son la Falange en Madrid en 1936. Como podéis suponer, vamos a enterrar camaradas a punta pala. Pero bueno, alguna alegría que otra también nos llevaremos conmemorando esa fecha. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, José Manuel, y te escuchamos con atención. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Andrino y a los demás camaradas el poder yo estar aquí esta tarde y poder contar una serie de historias sobre lo que ocurrió en el año 36 y sobre todo contar lo que ocurrió con miembros de la Falange y lo que supuso la Falange durante el año 36 y 37 con respecto a la represión republicana de Madrid, puesto que Madrid siempre fue republicano desde el primer día hasta el último. Dicho esto, pues os quiero anunciar o quiero adelantar que lo que yo voy a exponer son pinceladas, son trazos para poder entender y tener una idea clara de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y lo que pasó. Nosotros en aviación siempre decimos que ideas pocas pero claras. Bueno, pues una cosa parecida. Me gustaría que al final pues todos vosotros tuvierais unas ideas más concretas del por qué se desarrollaron una serie de acontecimientos y qué consecuencias tuvieron, qué es lo importante, más que las cifras y todas estas cosas. Yo llevo estudiando este tema muchos años ya y yo me considero una persona que hace microcirugía de los hechos históricos. Es decir, yo trabajo con fuentes primarias, es decir, documentos, con libros de los años 36, 37, 38, inclusive 39, y los desmenuzo, con lo cual lo que intento es mirar bajo un punto de vista policial el por qué ocurrió las cosas. Entonces, disecciono y empiezo a encontrar la verdad de lo que ocurrió y sobre todo el por qué, qué es lo interesante, lo que a nosotros se nos queda en la cabeza. Bien, antes de nada, yo siempre digo que lo que fue la revolución sociopolítica que se desarrolló en España y que termina desembocando en la guerra civil, empieza a finales del siglo XIX. A lo largo del reinado de Alfonso XIII ya se pusieron las bases y cuando llega la República
que es por cierto, es una república que es ilegal técnicamente, puesto que es a través de unas elecciones municipales, se van a empezar a poner ya los pilares por parte de esas izquierdas que antes estaban, digamos, desorganizadas, para ir todo coordinado y poder triunfar en un momento determinado en un asalto al poder e implantar un régimen. Bien, ¿qué pasa? Que el 14 de abril del 31, pues se constituye la Segunda República. Bien. ¿Qué consecuencias trae? Lo primero que trae es que en octubre están los discursos de Laro Caballero, de Prieto, todo esto. Si uno gusta la hemeroteca, se da cuenta enseguida de por dónde iban lo que se quería hacer después. Hay un tema muy importante para comprender todo esto, que es el tema de la masonería, pero no voy a entrar ahí. Pero durante la República, antes de octubre del 34, determinados gerifaltes, como por ejemplo Enrique Lister y otros más, fueron enviados a la Unión Soviética a adoctrinarse. Cuando vinieron, lo único que hicieron, entre otras cosas, es adoctrinar a gente que o iba a ir a la mili de entonces, o ya estaba como soldadito, o brigada, o sargento, en los acuartelamientos. ¿Qué ocurrió? Que automáticamente se empezó a editar pasquines, etcétera, del Partido Comunista, y se fue adoctrinando toda esa tropa. Y en esa tropa estaban unos militares, que eran realmente soldados, que se llamaba el CASE, que era el Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército. ¿Y esto por qué lo digo? Pues muy fácil, porque esto va a tener unas consecuencias muy importantes cuando llegue el alzamiento en los cuarteles de Madrid, por ejemplo. Porque muchos de esa tropa que estaba licenciada, que no se había ido de vacaciones porque no vivía, porque seguía viviendo en los cuarteles, sobre todo en la montaña, son los que van a provocar que el alzamiento fracase. Y son todos gente del CASE, famoso. Ahí tenemos los discursos de José Díaz, de Lister, del Partido Comunista, y hay otro elemento muy importante que va a jugar un desarrollo fundamental cuando llega la guerra, pero que en la Segunda República ya se gesta, que es el Socorro Rojo Internacional, que era nada más y nada menos que el brazo ejecutor de la Comintern. Dicho eso, por ejemplo en Madrid se llegó a unas tensiones muy fuertes entre lo que era el Partido Comunista de verdad y la Comintern, y ahí tenemos casos como por ejemplo Enrique Matorras, comunista, secretario del Partido Comunista, que llega un momento que cuando se funda la Falange, bascula la Falange, igual que los miembros de la CNT posteriormente. Se llega a la Sanjurjada, ¿y qué pasa? Que en la Sanjurjada va a haber militares que no es que pertenezcan a la Falange, puesto que todavía no se había fundado, pero sí van a pertenecer posteriormente a la Falange, pero van a estar juzgados por la Sanjurjada. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos, cuando llega la guerra, los van a detener y los van a fusilar. ¿Por qué? No solamente por la Sanjurjada, sino por haber sido de Falange. Y posteriormente llegamos ya a la culminación del Teatro de la Comedia, el 29 de octubre del 33, donde se funda la Falange, como todos sabemos, y una vez hecho esto, lo primero que ocurre fue un hecho fundamental para poder entender cómo la Falange va a empezar a conformarse, a unirse y a tomar cuerpo, es por ejemplo que lo primero que ocurre es que la gente se afilia, se le dan los carnés, que todos sabemos que se los firmaban los primeros dirigentes, incluido José Antonio. En julio del 34 ya detiene a 43 falangistas de primera línea, están en los procesos, ya empiezan a lo que es la persecución de todo esto. Muchos de ellos van a terminar en la cárcel Modelo procesados antes de la guerra. Se llega a septiembre del 34 y en los mismos locales de Falange, que estaba en Marqués de Riscal número 15, si no recuerdo mal, es cuando, por el paro y por la hambruna y por todo cómo se iba descomponiendo la sociedad, cantidad de obreros de la construcción, etcétera, etcétera, van a pedir trabajo a Falange, como fuera una renovación española.
pero sobre todo Falange. ¿Qué pasa? Que quedan en los archivos de Falange. Y eso va a tener otras consecuencias cuando llegue a la guerra civil. Como veis, la Falange lo que hizo durante la República fundamentalmente es, sin quererlo, marcar a muchas personas que luego por A o por B se vieron involucradas cuando llega la represión en Madrid con la guerra civil. Por ejemplo, ahí está todo el tema de Ángel Pestaña, está la Revolución de Asturias, en fin, todas estas cosas. Y están, por ejemplo, los diarios del Mundo Obrero, los discursos de Indalecio Prieto, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que va a cristalizar el mundo obrero de Falange a final de la República, sobre todo ya los primeros meses del 36, es las continuas huelgas, que va a haber huelgas de la construcción, que van a ser monstruosas, etcétera, etcétera. Y eso ya es lo que, digamos, a los dirigentes de Falange, muchos detenidos ya en la cárcel Modelo, van a, en cierta manera, a olvidarse de ellos, que es un dato muy importante, porque luego en la represión toda esta gente se ve que pide auxilio, pero Falange no hace nada. Es verdad que estamos en la guerra y en Madrid, pero es muy curioso ver este tema y trabajar en este tema, de ver cómo cantidad de obreros y gente, bueno, pues muy humilde, que había acudido a Falange para tener trabajo y que tenía trabajo, con carné o sin carné, luego se van a ver abandonados. Entramos ya en la guerra, en el año 36, y empieza el alzamiento. El alzamiento que tiene una cosa muy clara. El alzamiento militar fue un alzamiento no contra la República, sino para restablecer el orden constitucional, que es distinto. Ese es un concepto que hay que tener muy claro. Eso se ve perfectamente en las cartas, cruce de cartas que hay entre el obispo de Hijoigaray y Casares Quiroga, que era entonces el presidente del gobierno. No voy a entrar por qué, pero se ve muy bien cómo le explican unos a los otros que era para restablecer el orden constitucional. Y llegamos a lo que es rápidamente el cuartel de la montaña y los cuarteles de Madrid. En Madrid había muchos acuartelamientos, pero lo fundamental es que el cuartel de la montaña es un agujero negro, como llamo yo. Es decir, en todos los libros aparece el día 19, 20, 18, 19 y 20. Una vez que acaba el asedio, no hay ningún libro que hable sobre lo que ocurrió allí. A título informativo, dentro de uno de los tres regimientos que había, sobre todo el de ingenieros, el pabellón de ingenieros, que es el que quedó mejor, pues se queda unos retenes, son llamados muchos soldaditos de los que había allí a los pocos días y se va a formar un comité y se va a formar el batallón pasionario dentro del propio cuartel de la montaña, y lo va a dirigir un señor que es muy famoso, o era muy famoso porque ya murió, que se llamaba Luis Quintanilla, un pintor muy famoso de Santander. Este va a ser, era íntimo amigo de Indalecio Prieto, de Largo Caballero, y él va a ser el que va a dirigir estos comités, dos comités que había dentro del cuartel de la montaña, incluido ese batallón. ¿Qué ocurre? Que durante el asedio, que había tres regimientos, están por un lado los paisanos, por otro lado están los militares, y dentro de los paisanos, que había muchísimos de Falange españolas, de las 6 centurias famosas y de primera y segunda línea. De los asaltantes, por ejemplo, pues ahí están todos los sindicatos de la CNT, de la UGT, del PSOE, los comunistas, en fin, paisanos rojos, guardias de asalto, etc. Hay que darse cuenta que el mismo día 19 de julio del 36, es decir, un día de la guerra, en Madrid ya había una checa funcionando. El concepto de checa que se tenía entonces. Pero ya había una que era del Partido Comunista. Y el Partido Comunista durante la República, igual que el Partido Socialista tenía las casas del pueblo y las sucursales, el Partido Comunista lo que tenía en Madrid era dividido en distritos, y eso se llamaban radios, que es un concepto soviético. Y cada radio tenía sus células. Y muchos locales de esos, cuando llega luego la guerra, pues se convierten en comités, centros de comité de tortura o checas, mal llamadas checas. Bueno, pues el día 19 de julio del 36 ya había una funcionando. Miembros de esa checa
son los que capitanean y el germen de lo que va a ser el 5º regimiento, que se va a formar en Franco Rodríguez, en el Colegio de los Salesianos, que es cuando lo incautan, y que luego bajan por todo Bravo Murillo, etcétera, al asedio del cuartel de la montaña. Todo eso se ve muy bien cuando uno estudia todas las fuentes primarias. Está el asedio y ¿qué pasa? Que hay mucha gente que muere, pero hay mucha gente que se salva. ¿Cómo? O porque se escapa, o porque se escapa y lo detienen, o porque hay millones de historias. La cuestión, o logra evadirse, camuflado con otro uniforme. La cuestión es que al final hay gente que le salva. Bueno, pues, por ejemplo, centrándome al cuartel de la montaña y centrándome a los falangistas del cuartel de la montaña, hay muchos detenidos que son en las calles próximas. Unos habían participado y otros no. Esos detenidos, por un lado, son llevados, la mayoría, a la Dirección General de Seguridad. Estoy hablando de falangistas, y también militares, pero sobre todo falangistas, me estoy ciñendo a la falange. Los falangistas, los que sabían que eran falangistas por cualquier cosa, automáticamente eran llevados a un comité, de los que ya había, que generalmente era en la calle Princesa, que era el que pillaba más cerca. Pero casi todos terminaron en la cárcel Modelo y fueron todos a parar a la segunda y tercera galería. La cárcel Modelo, si alguno ha visto fotos y tal, según se entraba, llegabas al patio, pasabas el rastrillo, la primera galería era la de la mano derecha, que es donde estaba además el pabellón de políticos. Ahí está el patio, donde está la famosa foto, donde está José Antonio con su mono y están jugando al fútbol con Ruiz de Alda, pero era la de derecha, es decir, era de derecha e izquierda de las 5 galerías. Bueno, pues en la segunda y en la tercera es donde fueron a parar todos los falangistas detenidos por las razones que fuera y donde fuera del asedio del cuartel de la montaña. Los que se evadieron, muchos se refugian en casas, como sabéis, portales, etc. Hay gente que cogió el metro, fueron detenidos. Y luego muchos de ellos, vamos a ver que una vez que ya están en su casa y tal, van a ser denunciados por el servicio que tienen, por las chachas que tenían, por las sirvientas. Bien, hubo muchos militares, por ejemplo, que fueron detenidos. Estos fueron a la primera galería y en la 5ª galería es donde estaban los detenidos, los presos comunes llamados por delito de sangre o expedientados. ¿Quiénes eran los expedientados? Los de la Revolución de Octubre del 34, que habían tenido su proceso y ya estaban ahí cumpliendo pena. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el alzamiento todos sabemos que en la cárcel Modelo lo primero que se hace es soltar a presos, que es muy típico en España, soltar a presos. Entre ellos, ahí sale Cipriano Mera, por ejemplo. Y van a quedar un reducto de ese tipo de presos, no los de delito de sangre, ni por los de robo, sino de los de la Revolución de Asturias del 34, que van a seguir pidiendo que salir a la calle, porque además muchos militaban en el Partido Comunista y en la CNT. Eso va a originar luego el famoso incendio de la cárcel Modelo el 23 de agosto del 36. Por ejemplo, en las cifras de falangistas solo, según Ricardo de la Cierva, 130 muertos, para quien quiera ver o saber números. Joaquín Arrarás da 174. José Luis Jerez, en su libro En Madrid en la Falange, da 183, aunque dice que entraron 2000. Javier Cervera, 116, etc. Yo tengo contabilizados 193 que mueren en el asedio. Hay aquí algunos militares. Uno va a morir posteriormente en el frente del Ebro, ya en el 38, y uno va a morir en una embajada, refugiado durante el año 36, pero muere en el 37. Falangistas. Total, pues los que ya he dicho. Heridos, detenidos, a quien les guste las cifras, 124. Cuando yo digo heridos y detenidos, o que lograron escaparse, documentados, 124 falangistas. Estos, la mayoría fueron luego
a batallones disciplinarios o se pasaron a zona nacional ya en el 37, el 38. Yo tuve la oportunidad, hace años, ya muerto, de hablar con José Manuel Almeida, que era miembro del TIRE. El TIRE era una organización tradicionalista, la T, la Y, la R, la S, Tradición y Renovación Española, en la mezcla, que él participó en todo aquello de la serie y tal, y me contó muchas cosas, y me confirmaba más o menos los datos. Pero, por ejemplo, si lo desmenuzamos las cifras de los muertos en el cuartel de falangistas, de modo corrido digo, en el mismo cuartel 119 incluidas las 6 centurias. Dentro de la cárcel Modelo, ya una vez detenidos, hubo 4. En Boadilla del Monte, 1. Casa de Campo 2, Pradera de San Isidro 1, Carretera de Extremadura 1, Carretera de Francia 2, El Pardo 4, en Fuencarral 1, Rivas Madrid 3, Checa del mismo cuartel de la montaña, que ahora diré lo que era, 7, en Paracuellos 30, Torrejón 1, Embajada de Chile 1, que estaba refugiado, en Sigüenza 1, Frente del Ebro 1, como antes he dicho, en el Frente de Guadarrama 3, y en Madrid, sin identificar el lugar porque no se puede, 13. Es decir, no he hecho la suma, pero una barbaridad. Son falangistas, que es lo que yo me estoy centrando. Cuando he dicho ahora mismo la checa del cuartel de la montaña, es que esos dos comités a primeros de agosto forman allí unos cuartos de interrogatorio y se va a convertir en una checa, y allí va a ir mucha gente detenida, la van a dar palizas y o los matan junto a los árboles que tenían las ruinas del cuartel que daban a la calle Princesa, o por detrás, en los desmontes que dan a la estación del norte. Está muy documentado eso, pero ahí, por ejemplo, de la checa de falangistas que tuvieron asedio, que se escaparon y que los matan, en esa checa son 7. Bien, todo esto con respecto al cuartel a lo que pasó en el cuartel de la montaña. Por ejemplo, hubo evadidos que fueron llevados a hospitales y luego murieron, y eso no se ha contabilizado. Por ejemplo, en el mismo, todos los heridos, tanto militares como falangistas y tradicionalistas, etc., bueno, toda persona que había caído herida y que se salva, pero que está dentro de los patios del cuartel o alrededores, fueron llevados a 2 hospitales de Madrid. Está toda la documentación de la entrada en esos hospitales y cuánto tiempo estuvieron. Uno fue el Hospital de la Princesa, que ya no existe, en Loreto Aguilera, y el otro fue el Sanatorio del Rosario, en la antigua calle General Mola. Ahí fueron fundamentalmente donde fueron a parar todos los heridos. Todos los que murieron en el asedio, Pedro Rico, alcalde de Madrid, lo que hace es un edicto el día 21 para que se abra una fosa en el cementerio del Este o de la Almudena. Y a esa fosa, que tardan en hacerla varios días, que está documentado, es cuando van a llevar todos los cadáveres. Pero los cadáveres físicamente, desde que los recogen en los patios, los montan en los camiones, los llevan en varios camiones, en varias tandas, y en 2 días al depósito de cadáveres del Hospital de San Carlos, que aquello se llena de cadáveres y tal, las fechas en que estamos, que hacía un calor de demonios, se empiezan a descomponer y empieza a oler. Y la gente de la barriada, de las calles adyacentes, empiezan a protestar, que huele a muerto. Y entonces aceleran lo que son los traslados sin identificación ni nada a el cementerio, a esa fosa que ya se había terminado. Y ahí están los relatos, cantidad de declaraciones de familiares que iban allí a preguntar si estaba su hijo o su sobrino o quien fuera. La que declara esa gente de lo que ve es espectacular. Unos son identificados y otros no. Pero lo fundamental es que ese es el camino que en líneas generales siguieron y terminaron todos en esa fosa. Esa fosa es la que está hoy día en el cementerio de la Almudena. Hoy día no tiene nada. Antiguamente hay unas placas con granito y los nombres, faltaba gente. Y después de la guerra
sé que se exhumaron bastantes restos de los que había allí, porque luego en agosto se hizo otra segunda fosa común, porque claro, seguían matando a gente y se llenó, y tuvieron que abrir otra. Todos esos restos, casi todos fueron después, posteriormente, ya cuando termina el Valle de los Caídos, al Valle de los Caídos. Hay documentos de muchos y de otros faltan. Bien. Con respecto a la exhumación del cuartel de la montaña, como he dicho, entre el 6 y el 17 de junio de 1944 se exhumaron 170 restos y se colocaron en 112 féretros y se identificaron solamente a 3, año 1944. Era la tónica. Cualquier exhumación que se hacía en Rivas hacia Madrid, en cualquier cementerio de los años 42, 43, generalmente el porcentaje de identificados era muy pequeño. Habían pasado muchos años, se habían enterrado malamente, estaban descompuestos y era muy difícil, además con los medios de entonces. Bien, hay que darse cuenta que el mismo día 19 de julio del 36 está el tema de la entrega de las armas al pueblo. Esto es un hecho muy importante, porque si hay un alzamiento militar y la gente está en su casa viviendo normalmente, en condiciones normales, bueno, pues el alzamiento durará 2, 3, 4 días y se acabó. Pero si el pueblo está armado es cuando la cosa empieza a cambiar, que es lo que pasó. Nadie pensaba que iba a haber una guerra civil, sino que sería un golpe alfonsino, de tipo alfonsino de una semana o 10 días, pero la cosa se complicó. Luego están, a partir ya del veintitantos de julio del 36, empiezan los famosos decretos por parte del gobierno, ya de Giral, no de Casares Quiroga. Y los decretos, cuando uno los estudia, que salen en la Gaceta, se empieza a dar cuenta enseguida que empiezan a montar todo un aparato, no represivo, sino un aparato de intentar controlar la situación. Y es muy importante, por ejemplo, ver en la Gaceta del 22 de julio del 36 todos los artículos que hay para depurar a los enemigos al régimen. Por ejemplo, en todos los ministerios, en el cuerpo jurídico, en cualquier sitio. Ya empiezan lo que es la separación y depuración de lo que ellos consideraban el enemigo al régimen. Por ejemplo, en la Gaceta del 27 de julio, todas firmadas por Azaña, está el cese, por ejemplo, de los directores generales, jefes de administración, sus secretarios, funcionarios, etc. Es decir, ya el aparato empieza a tomar forma. Estamos a finales de julio del 36, pero ya en el momento que ven que no se hacen con las riendas del control de la población y de los asesinatos y de los paseos y todas estas cosas, es cuando el gobierno empieza a decir, aquí hay que hacer algo. Y no se les ocurre otra cosa, yo lo digo así, que hacer una reunión, todo esto previamente hablado, hacer una reunión el día 4 de agosto del 36 en lo que hoy día es el Palacio de Bellas Artes. Y ahí se reúne el director general de seguridad entonces, Mayor, se reúne Gallarza, el ministro de la Gobernación, etcétera, etcétera. Y forman lo que va a ser un aparato que se va a llamar el Comité Provincial de Investigación Pública, que es el organismo que va, en teoría, a reprimir y a controlar toda esa situación que hasta entonces no eran capaces. Por eso los historiadores dicen que del 18 de julio hasta el 22-23 de agosto del 36 se llama periodo incontrolado. Luego lo llaman periodo sistemático o de represión sistemática, pero el principio es el periodo de represión incontrolada. Bien, ¿qué pasa? Que ya el 4 de agosto del 36 se va a formar ahí ese famoso comité. Y es lo que vamos a empezar a ver, y voy a pasar muy rápidamente, pero lo voy a mencionar con el tema de las famosas checas. Checa es un acrónimo. En Madrid técnicamente no hubo ninguna checa, sí las hubo en Barcelona, con respecto al concepto soviético. Pero en Madrid lo que había eran centros donde se torturaba, donde se asesinaba, donde se almacenaba gente. A eso vulgarmente la gente le llamaba checa, pero en Madrid técnicamente no hubo. Bien,
Bueno, pues, por ejemplo, aquí en esta calle, en el número 4, hubo una chica de la CNT. En el número 4 de esta calle, que evidentemente no existe. Ese comité iba a estar en funcionamiento, en teoría, con la Guardia de Asalto, etcétera, controlando, digamos, que no se produjeran más desmanes y más asesinatos, pero es imposible. ¿Qué pasa? Que esa checa, que por cierto fue requisado el 25 de julio del 36 por el Frente Popular, en el Salón Goya se utilizó pues para el Hospital de Sangre en un principio, pero luego ya el 4 de agosto se hace la reunión, se crea el primer comité de investigación pública y va a formar lo que va a ser el núcleo central de donde van a beber de cómo hay que asesinar y cómo hay que perseguir a la gente, cómo hay que detenerla, de los demás comités y checas que había, tanto clandestinas como oficiales. Las oficiales eran las que dependían del Ministerio, de la Gobernación, es decir, del Gobierno, y las ilegales, las que dependían de los comités revolucionarios, anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Pero la checa de Bellas Artes es la que va a dar las directrices. Bien, ¿qué pasa? Que, bueno, eran unas directrices determinadas, pero hay un detalle muy importante, y es que el 8 de agosto del 36, es decir, 4 días después, a España llega Mikhail Khrushev, que va a ser un agente soviético, en teoría periodista, y es el que va a empezar a sembrar, inocular dentro de ese comité de investigación pública cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que torturar, cómo hay que detener, cómo hay que asesinar, o sea, empieza a dar directrices, porque aquí no se sabía muy bien cómo se tenía que hacer. Es un hecho muy importante porque se ve un cambio de rumbo en la ejecución de las detenciones y de las ejecuciones. Por ejemplo, el día 9, el día siguiente, del ABC del día siguiente, salen los decretos firmados para crear unas patrullas de control. Y esas patrullas de control son los Linces de la República, los Leones Rojos, la Brigada del Amanecer, es decir, toda esta patrulla de brigadas y gente que se adhieren a ese comité de investigación pública que está bajo la autoridad del gobierno. Va a haber un cambio de dirección de director general de seguridad y va a entrar Manuel Muñoz Martínez. Hay que darse cuenta que tanto Azaña, Casares Quiroga, Manuel Muñoz Martínez, como he dicho ahora, Galarza, es decir, todos los que he ido nombrando hasta ahora, todos son masones. Diferentes grados, pero masones. Están en sus planchas, están en los archivos. Bien, pues ya tenemos un comité con su control, con sus linces, con sus leones, con sus brigadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esto se queda pequeño, sobre todo para los interrogatorios, el día 25 del mismo mes de julio es cuando se incautan de lo que va a ser el Palacio de Gil Delgado, que está aquí al lado, que va a ser la famosa checa de Fomento, Fomento 9. Pero la checa de Bellas Artes va a seguir funcionando. No voy a entrar de cómo funcionaba, cómo era por dentro la checa de Fomento, ni la checa de Bellas Artes, simplemente decir en Bellas Artes que cuando uno entra por el edificio, sube los primeros escalones, ve el hall que hay, bueno, pues debajo había una piscina, y había un gimnasio, y había unos vestuarios. Si uno nada más subir los escalones se imagina que debajo de todo ese suelo está la piscina, los vestuarios estaban a la derecha y el gimnasio estaba a la izquierda. Lo que hoy día es la librería Crisol, este es un subterráneo, todos esos eran los locales de los vestuarios. Ahí es donde se torturaba a la gente. Y la piscina, que no tenía agua, cuando el detenido entraba, se le hacía bajar por la escalera, que todavía existe, lo que pasa es que está cerrada, y dentro de la piscina se le tenían a la gente de pie, con lo cual no podían salir. Ese era el almacén. Las habitaciones de interrogatorio, ya donde daban la libertad o no, eran los primeros pisos de arriba y en el salón de arriba. Esto
Esto es un paréntesis. Bien. Ya hemos visto que ya está montado todo el aparato. Están los sucesos de los trenes de Jaén, del primer tren, del segundo. Son los trenes que vienen de Jaén el 11 y el 12 de agosto del 36 consecutivamente. El primero llega a la estación de Atocha. Allí, cuando va a salir, porque los presos los traían de la Catedral de Jaén, que ya no cabían tantos de los que había, y los quieren llevar a la cárcel de Alcalá, la cárcel de hombres de Alcalá, pero tienen que pasar por Madrid. Bueno, pues cuando el primer tren sale de la estación de Atocha, en el cambio de agujas, ahí matan a 11 personas, incluidos varios sacerdotes. Pero el segundo tren es el famoso porque no va a llegar a Madrid y lo van a detener las comités revolucionarios en general, estoy hablando del pueblo de Vallecas, con su alcalde a la cabeza, y en la estación de Santa Catalina de entonces, que es donde está el pozo, la estación del Pozo. Ahí es donde matan al obispo y ahí matan a 206 detenidos que venían en los trenes, incluidos las monjas de la Caridad, que nadie habla de ellas, y que se montan en una estación de un pueblo por medio que venían a Madrid. Ahora bien, no los matan a todos. Hay supervivientes, porque se cansan de matar y se hace de noche. Entonces a los supervivientes los llevan al pueblo de Vallecas, los llevan al ayuntamiento, del ayuntamiento los llevan a la iglesia, convertida en medio cuartel, cárcel. Y de ahí les hacen una especie de juicio, una paripé de juicio. Conclusión, terminan todos entrando, llevados a la Dirección General de Seguridad de Madrid. Y de la Dirección General de Seguridad terminan todos en la cárcel Modelo. Ellos van a contar luego, porque se van a salvar muchos, cómo fueron todos estos fusilamientos. Pero en Paracuellos va a haber varios del tren de Jaén. Dicho sea así de claro. ¿Qué ocurre? Que ese comité de investigación pública, como he dicho antes, ya a finales de agosto ya el aparato funciona, y es cuando empiezan a sacar pequeñas personas de la cárcel de Ventas. En Madrid, nada más empezar la guerra, existía la cárcel Modelo o celular o de hombres en Moncloa, y la cárcel de Ventas, llamada de Ventas, que era la de mujeres, que era la que hizo Clara Campoamor en el año 31, 32, si no recuerdo mal. Porque la antigua de Quiñones, que estaba aquí en San Bernardo, pues estaban todas, convivían ahí las locas, los presas y todo esto, que es donde estuvo Pasionaria, por cierto, 3 veces detenida ahí, y la que echó a las monjas, muchas de paso. Bueno, pues estaban estas dos cárceles legales, hombres y mujeres, pero luego, nada más empezar la guerra, se empiezan a incautar de edificios, y entonces se convierten no en cárceles, sino en prisiones. Colegio de San Antón, de los Escolapios, en la calle Hortaleza, cárcel de Porlier en la calle General Díaz Porlier, que coge una manzana entera. Y luego habilitan un convento de los antonianos, que es la cárcel de Duque de Sexto, porque estaba en la calle Duque de Sexto. Pero convivían con estas cárceles o estas prisiones también la de Quiñones, que era la antigua de mujeres, y dos más. Una, el cuartel de Conde Duque, que es donde van a ir a parar todos los militares y soldaditos, o sea, toda esta gente que va a ser detenida en los frentes, más todos los que estaban allí. Muchos de ellos van a estar detenidos y van a estar como habilitados como cárcel, unos locales del propio cuartel Conde Duque. De ahí van a sacar muchos luego, van a ir a la Modelo, y muchos de ellos, que son militares, de ingenieros, de transmisiones, etcétera, van a terminar en Aravaca, o van a terminar en Paracuellos, que muy poquitos se van a salvar. Hay que decir de paso, para que no se me olvide, que en el cuartel de la Biblioteca Nacional, que estuvo incautada, en enero del 30, si no recuerdo mal, el día 5 de enero del 37 se convierte también en cárcel o en prisión. Y ahí van a meter a muchos funcionarios presos. Pero va a ser a partir de ese momento, durante el año 37, digamos, la cárcel o la prisión oficial de la Guardia Nacional Republicana. Es decir, los antiguos guardias civiles. Es porque había muchos tipos de cárceles. Bien, pues de Aravaca, en la cárcel de Ventas, como digo, se empiezan a sacar, a través de miembros de este comité de investigación pública,
ya pequeños grupitos y que van a ir terminando en Aravaca. Es cuando empiezan los fusilamientos de forma sistemática. Es cuando muchos de ellos pasan por Bellas Artes, las checas, los radios comunistas, etcétera, etcétera, y empiezan a aparecer cadáveres en el cementerio de Aravaca. El enterrador Manuel Ceán Bustos, que toma posesión el día 4 de agosto del 36, es cuando a partir de ese momento empieza a decir: aquí pasa esto, yo identifico a este, yo hago esto, yo hago aquello. Él era, si no recuerdo mal, él era, en el pueblo de Aravaca, él era el sereno. Lo que pasa es que el comité de Aravaca le dice: tú vas a dedicarte a esto. Y trabaja en colaboración con el enterrador del pueblo del Pardo. Y entre los dos son los que se reparten el trabajo de ir inhumando dentro del cementerio de Aravaca o del Pardo los cadáveres que van a ir apareciendo alrededor del cementerio de Aravaca o en la carretera del Pardo, de Madrid al Pardo. Y dicho esto, llegamos al punto de inflexión donde la represión es incontrolada y pasa a ser controlada, y es la cárcel modelo. El 22 y 23 de agosto del 36, el incendio. Ahí están se crean dentro 3 comités, ahí están los ficheros, que queman los ficheros, ahí están los asesinatos de Ruiz de Alda, etc. Está el tema de que hay muchos presos que rehacen los ficheros, ahí empieza el baile de los nombres, están los decretos de los funcionarios, en el que se echan los funcionarios de oficiales y se incorporan a hacer la labor de oficiales de prisiones milicianos de esos 3 comités que había. Y sobre todo el punto clave es que el 23 de agosto se crean los tribunales populares por decreto. Eso va a traer como una consecuencia muy importante, porque luego lo que va a ocurrir es que esa gente se va a juzgar, todos los detenidos, hasta el día 10 de octubre del 36 por unos delitos que no estaban tipificados. Por ejemplo, toda la gente que ingresa en la cárcel modelo, excepto los militares por rebelión o auxilio a la rebelión, son gente que son presos preventivos, no están juzgados. Y había tiempo para juzgarlos. Pero a partir del 23 de agosto del 36, con la creación de los tribunales populares, a toda esta gente se le va a juzgar por unos delitos que no existían, hasta el 10 de octubre del 36. Como he dicho antes, la checa de Bellas Artes sigue funcionando, Fomento ya está funcionando a pleno rendimiento, el depósito de cadáveres no da abasto, ahí están los decretos para traer cadáveres de las carreteras que aparecían en las afueras de Madrid, ahí están los enfrentamientos entre la CNT y los 2 comités del Partido Comunista que había en el cementerio del Este, que es los que regentaban y guardaban y vigilaban quién entraba y quién no entraba. Ahí están los decretos de la Guardia Nacional Republicana de transformar los guardias civiles en Guardia Nacional Republicana, etcétera, etcétera. Es decir, ya el aparato está casi conformado, solamente faltaba, digamos, que se prendiera la mecha. ¿Y qué es lo que hace prender la mecha? Pues que Stalin, el 31 de agosto del 36, decide intervenir en España. Y es lo que faltaba. Ese es un dato también muy importante. Por eso, la avanzadilla de los rusos que habían llegado durante mediados de la última quincena de agosto, a partir de septiembre van a empezar a llegar ya en masa. Gente que viene, unos como asesores militares, como asesores civiles, unos son agentes de la NKVD, otros son agentes de la Comintern, etc. Se establece el embajador ruso, Rosenberg, aquí en Madrid. Por cierto, la segunda sede y definitiva fue en el Hotel Palace. Y llegado a este punto, las tensiones entre el gobierno de Giral y el Partido Comunista llegan a tal punto que, por una serie de razones, se cambia el presidente del gobierno, y el 4 de noviembre, o sea, días, entra Largo Caballero en el gobierno. Y ya es la conjunción perfecta entre
el tema soviético y Laro Caballero, el Lenin español. Ese aparato represor que había montado por parte del anterior gobierno, Comité de Investigación Pública, va a empezar a funcionar ya a toda máquina. Y es cuando, el 17 de septiembre, se crea, por decreto de Galarza, las milicias de vigilancia de retaguardia, que van a ser, digamos, pues todo el batallón de gente que va a estar a esas órdenes dispuestos a asesinar a quien sea o a detener a quien sea. Ahí está toda la documentación de todo esto. Es muy importante, por ejemplo, todas las milicias de vigilancia de retaguardia había unos 334 grupos de actuación entre los pueblos y Madrid. Estas milicias son las que se van a encargar a ir a los pueblos, a detener a gente y a traerla a Madrid. Y en Madrid quien los va a juzgar o les va a tomar declaración y les va a dar el paseo no va a ser la chica de convento, fundamentalmente. Y de ahí a la cárcel o a quien sea, o a donde fuera. Es muy importante tener en cuenta que la gente que era detenida en Madrid, primero, Madrid cuando llega la guerra se convierte en una ratonera. Había gente que vivía, pero había gente que era de población flotante. Cuando se convierte en una ratonera, esa gente de población flotante que venía de paso, se tiene que buscar la vida. No conocía a nadie. Al final muchos se acaban refugiando, pero al final van a ser todos detenidos, por falta de documentación, por la razón que sea. ¿Qué pasa? Que toda esta gente que es detenida, depende de quien te detuviese, así estaba en juego tu destino. Es decir, si te detenía en tu casa la guardia de asalto y no sé qué y no sé cuánto, pues lo normal es que terminaras en la Dirección General de Seguridad. Y de ahí a la cárcel, a la que fuera. Pero si a lo mejor, por poner un ejemplo, te detenían 4 comunistas o 4 anarquistas que salían borrachos del bar y te pedían la documentación o la célula y no la tenías, pues o te daban el paseo o te llevaban a la Dirección General de Seguridad, en el mejor de los casos, o si no, muchas veces te llevaban directamente a la cárcel. Hay que tener en cuenta que de las cárceles que he dicho antes, la de Ventas, la de mujeres, estaba habilitada para hombres, porque a las mujeres las echaron de allí y las metieron en un edificio que era el Conde de Toreno, y luego ya a partir del último de diciembre los llevan al asilo de San Rafael, que fue la cárcel de mujeres casi todo el tiempo. Bueno, pues en el momento que te detenían, te llevaban a esa cárcel. La cárcel de Ventas era el cuartel general de la CNT y de la FAI. Y ahí entró mucha gente, igual que en las otras cárceles, de forma ilegal. Yo llamo ilegal porque no pasaron por la Dirección General de Seguridad. Con lo cual, luego, cuando van a empezar las expediciones pequeñas en octubre y hacia Aravaca, o en noviembre hacia Paracuellos, va a ir mucha gente que no se tenía constancia de dónde estaba, ni quién la había detenido, ni nada de nada. Por eso las cifras no son las que dicen por ahí de 2000 y pico en Paracuellos. Eso es una de las explicaciones. Igual que otra, aunque ya lo adelanto, es que hubo mucha gente de pueblos que los llevaron directamente a Paracuellos. Y hubo mucha gente también que de las cárceles salieron, pero no terminaron en Paracuellos, terminan en otros sitios, como por ejemplo en las cunetas de la carretera que va de Madrid a Barajas pueblo, pero que se tiraron por el camino. Y entonces los inhuman en el cementerio de Barajas. Cuando se hacen las exhumaciones aparecen, no están en Paracuellos. Bien, ahí podríamos entrar en el tema de las embajadas, el tema de Jesús de Galíndez, del PNV, la labor que tuvo, que por cierto fue magnífica. Están el tema de Félix Slayer, por ejemplo. Se podría hablar de muchas cosas. Y llegado octubre, puesto que ya vamos mal de tiempo, es cuando empiezan de forma sistemática las sacas en Boadilla, Aravaca, etcétera, en los pueblos de Madrid. Ahí están la gente, por ejemplo, que se escapa de la cárcel Modelo el 23 de agosto del 36, el incendio, que es detenida, unos se van a su casa, otros vienen, y la gente que es detenida es muy curioso verla, por ver todos los informes, porque cuando lo detienen vuelven a pasar otra vez por Fomento o por Bellas Artes y
aunque se habían dado la libertad, pero no se fían y entonces directamente se los cepillan, o sea, los fusilan, la mayoría de todos ellos. Bueno, llegado todo esto, podríamos hablar del oro del Banco de España, por ejemplo, y en octubre se crea la primera Junta de Defensa de Madrid. Ahí entra el nuevo gobierno, el 4 de octubre, con la remodelación. Ahí está toda la labor, por ejemplo, del socorro blanco, del socorro azul, de la sección femenina, están todos los decretos de desafección, está todo el tema de cómo funcionaba, por ejemplo, la Dirección General de Seguridad. Y dicho esto, quiero contar una cosa y es muy importante, porque la Dirección General de Seguridad, que estaba en la calle Víctor Hugo, esquina Infantas, a partir de octubre, si no recuerdo mal, hay un decreto y es que, digamos, deja de funcionar y se va a la calle Alcalá, a ver si lo tengo por aquí, no me acuerdo, Alcalá 80 y tantos. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando llega la guerra, todos los ficheros de todas las organizaciones políticas son incautables. Por ejemplo, los de Falange, de Marqués de Riscal, número 15. De Renovación Española y de Acción Popular son incautados, porque Acción Popular y Renovación Española estaban en el primer y segundo piso de la calle de Serrano número 6, donde existe hoy día la casa y está Mallorca. Ahí se establece la sede central del Partido Comunista de España, durante toda la guerra. ¿Qué pasa? Que las organizaciones tienen todos los ficheros. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, toda la organización comunista de las Juventudes Socialistas Unificadas son las que se hacen por los ficheros de Renovación Española. Van a sus casas, los detienen, esa es la razón, y es curioso ver que el porcentaje de gente fusilada por las Juventudes Socialistas Unificadas, de gente que pertenecía a Renovación Española, es altísimo. Nadie se salvaba. Después en el ranking, digamos que estaban los falangistas. Bien, llegamos al mes de noviembre, números redondos, están las famosas sacas de Aravaca de Ramiro de Maeztu y Ledesma Ramos. Es el 1 y el 2, ahí está el tema de cómo le detienen, si es que está claro que muere o no muere Ramiro en la cárcel o en la puerta de la cárcel. Bueno, no voy a entrar por ahí, que no hay tiempo. Pero el hecho fundamental es que ya estaban todos los soviéticos, ya estaba todo en marcha, pero las tropas del general Franco estaban, como todos sabemos, muy cerca de Madrid y se toma la decisión de abandonar el Madrid por parte del gobierno de Larro Caballero. El día 4 y 5 de noviembre del 36 se van a producir unas pequeñas expediciones o sacas de la cárcel Modelo y Porlier de militares, y que va a terminar en Rivas hacia Madrid. Y lo importante es que el gobierno sale huyendo de Madrid el 5 de noviembre, no está claro si es el 5 o el 6, la cuestión es que sale. Y se crea un vacío de poder dentro de las organizaciones de Madrid. Y ahora vienen dos hechos muy importantes que van a explicar el porqué de Paracuellos y muchas cosas más. La primera es que, como el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, va a dejar firmado en el despacho de la Dirección General de Seguridad de la calle Alcalá, no de Víctor Hugo, va a dejar firmados volantes de libertad, pero cantidad. Y quien se va a hacer cargo de una forma ilegal o interina ilegal de la Dirección General de Seguridad y de el barullo que había esos 3-4 días en Madrid va a ser Margarita Nente. Todo eso con el beneplácit del Partido Comunista. Ella va a ser la que va a organizar esas dos sacas, esas sacas de presos que van a terminar en Rivas hacia Madrid. Ahí está el libro de Slayer que cuenta cuando va a hablar con ella, no se encuentra, que va a hablar con Carrillo, no sé qué, no sé cuánto, todas estas cosas. Este es un hecho muy importante, porque en ese vacío de poder es cuando ella va a tomar las riendas y se van a hacer barbaridades. Podría contarlas, pero no hay tiempo. Y el segundo hecho, que es fundamental para poder entender lo que va a venir detrás también, es que en la sede de Serrano 6, que es lo que antes he dicho, del Partido Comunista,
se va a organizar una reunión al más alto nivel. Y cuando digo al más alto nivel es que van a estar José Díaz, que era el presidente o jefe del Partido Comunista Español, va a estar Pasionaria, José Hernández, todos sabemos quién era, Mikhail Kolstov, Castro Delgado, Santiago Carrillo, Pedro Checa, Antonio Minge, es decir, toda la recta. Pero van a estar asesores rusos y van a estar dos personajes muy importantes. Víctor Cordovila, que era el jefe de la Cominter aquí en Madrid, en España, y en Madrid en concreto, y un personaje muy siniestro, que yo siempre lo pronuncio muy mal, que se llamaba Joseph Grigubevich o Grigubevich. Este era un personaje muy siniestro, pero este era el enlace entre la Cominter. José Díaz, jefe del Partido Comunista Español, Vittorio Cordovila y Santiago Carrillo. Esta unión, estos enlaces entre todos estos personajes al más alto nivel son los que en esa reunión que asiste Santiago Carrillo le van a decir: las órdenes que tenemos, o las directrices, mejor dicho, que tenemos, es de hacer esto, de eliminar a toda esta gente. Tú vas a ser el brazo ejecutor, pero para eso tienes que ser del Partido Comunista, y es cuando él entra en el Partido Comunista. Entonces, en resumidas cuentas, esta reunión del Partido Comunista con estos personajes en Serrano 6, el día 5 de noviembre, y el vacío de poder con Margarita Nelken actuando por su cuenta, porque todo eso lo cuenta muy bien Juan García Oliver, el que fue ministro de Justicia, porque en la remodelación del gobierno de republicano de Largo Caballero, el día 4 de noviembre de 36 es cuando remodela el gobierno y entran los 4 ministros anarquistas: Juan Peiró, Mozarica Montseny, Juan García Oliver, etc. Y es el núcleo fundamental, lo que acabo de decir, de esos dos pilares, para poder entender por qué luego se van a producir inmediatamente. Se va a constituir la Junta de Defensa de Madrid, que la va a crear el Largo Caballero, y se va a producir toda esa represión masiva de lo que va a ser Paracuellos y demás. Si no se entiende esto, es muy difícil entender por qué surgen las cosas. Dicho esto, ese buró político pues funcionó a pleno rendimiento. Hay que darse cuenta que estaba también interconectado con Orlov, y ya en el 37 es cuando eso va a coger una fuerza impresionante. El Partido Comunista va a ir cogiendo fuerza, todos estos asesores acompañando a ese auge de protagonismo tanto en el tema bélico militar como en la retaguardia en Madrid y en otras capitales, y eso lo va luego a provocar la caída de Largo Caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, pues tomamos más de tiempo, hay otro hecho muy importante que pasa muy civilinamente por los documentos, pero que está en una declaración de Félix Slayer. Con esto quiero terminar, y que él en su libro civilinamente lo dice. Es curioso leer a Slayer, porque si uno lee el libro se lee muy bien, pero no dice casi nada. En cambio, lee las declaraciones que hizo aquí ante la causa general en los años 42 y 43, y son impresionantes, con toda clase de detalles. Y él viene a decir que el gobierno de Largo Caballero consiguió salir de Madrid cuando huye a Valencia, porque la Dirección General de Seguridad compró a los comunistas la autorización de traslado a cambio de asesinar a 2.500 presos. Es decir, las tres cosas que acabo de decir es lo que explica fundamentalmente Paracuellos, pero todo lo que fue la represión a partir de ese momento. Esto documentalmente está al alcance de la mano, y quien quiera pues lo puede encontrar.
Por ejemplo, ahí está todo lo que son, es muy curioso ver lo que son los controles de las carreteras para las expediciones. A título curioso, una expedición Osaka, que todos hemos hablado o oído hablar de ello, pues de cualquier cárcel de Madrid hasta Paracuellos, por ejemplo, pues la media de tiempo era unas 10-11 horas. Las fechas es muy importante cuando se trabaja con ello, porque hay que tener la fecha de la detención, la fecha de ingreso en la cárcel o donde sea, la fecha de la muerte y la fecha de la identificación. Todo tiene que ir por relativo. ¿Qué pasa? Pues que hay cantidad de gente que dice muere tal día o muere tal otro. No, es que a lo mejor el que estaba en la celda pues le ve salir tal día, pero le matan 5 días después. Es decir, todo esto es muy relativo. Está todo el tema de los controles, como he dicho. En las carreteras había controles, estaban los santos y seña. Es decir, pensar que todas estas asesinatos que se cometieron en Madrid fue de una manera altruista, incontrolada, que el gobierno no sabía nada y tal, es totalmente opuesto. Había un aparato totalmente organizado para depurar a la gente. Y como cosa curiosa, y con esto termino, en los últimos tiempos, último año y medio, 2 años que llevo investigando todo esto, estoy investigando los sumarios de la gente que se detuvo en Madrid durante el 36, 37 y 38 y que se salva. Generalmente los que son detenidos en el 36 van a ser juzgados por los tribunales de urgencias creados por aquel decreto de agosto del 36 en Alcalá de Henares, generalmente, y es muy curioso ver cómo muchos militares retirados, por la ley de hazaña, pero no falla, todos, y llevo ya muchos, son detenidos o en la Casa de la Moneda, el célebre episodio de la Casa de la Moneda, que los llamaron y tal, o en sus casas, entran en las cárceles, pero ninguno sale en ninguna saca, ni arriba hacia Madrid, ni Aravaca, ni Paracuellos, ni a ningún lado. Y muchos de ellos constan en las listas de la Dirección General de Seguridad que tenía la Junta de Defensa de Madrid en la calle Serrano. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos, todos estos, cuando llega la guerra, estaban en su casa dedicándose a lo que fuera, muy finales de julio del 36, primeros de agosto del 37, firman en el Ministerio de la Guerra la carta, la papeleta de adhesión. Cuando llega el juicio de ellos en enero o febrero del 37 en la cárcel de Alcalá, por ejemplo, dicen, pero si yo presenté esto, oficio va, oficio viene, tal, al final llegan los oficios de las clases pasivas, cobraba, sí, presentó papeleta, tal. Pero ¿qué ocurre? Que lo que uno descubre enseguida es que cómo es posible que todos estos militares y muchas más personas se salvan y no terminan en las cunetas. Muy fácil, porque lo que he dicho al principio, los controles que había, los comités revolucionarios que controlaban las cárceles, cuando esa persona entraba, sabían quién era. Y decían, aparte. Por eso todos estos militares, a título informativo, los que terminan en San Antón, en el año 37, todos están en la primera y segunda planta del colegio convento. Es decir, todo tiene una explicación, solamente hay que buscar las fuentes. Todo tiene un porqué. Y lo que sí puedo asegurar es que, con respecto a Falange, fue de las más perseguidas junto con los miembros de Renovación Española. Hubo muchos falangistas que renunciaron a Falange, eso también hay, se metieron o se volcaron al Partido Comunista y otros a la CNT y delataron a muchos compañeros falangistas, a muchísimos, y fueron depurados. Por último, decir que toda esta documentación de esta depuración que acabo de decir, o de otro republicano, todo esto está en el archivo del cuartel Infante Don Juan, de donde están los sumarios.
de ahí donde se ve la otra parte de lo que ocurrió. En el Paseo Moret. En el Paseo de Moret. Uno puede ir ahí libremente y decir, Pepito Pérez, quiero ver su expediente, si está en buen estado se lo dan. Y ahí es donde uno empieza a ver, a completar la historia que falta en base a la documentación que es, por un lado, causa general y, por otro lado, archivos diversos como es el Haga o el Salamanca, etc. Me he tocado el tema de persecución religiosa, pero sí puedo decir que hubo sacerdotes castrenses, jubilados por la ley de Azaña, que unos se van a salvar porque sí presentan papeleta de adhesión, siendo sacerdotes castrenses, y otros hubo sacerdotes castrenses que militaron en Falange. Y estos, por ser de Falange, en la guerra no los mataron la mayoría, pero sí van a terminar en la checa que había en la ronda de Atocha, número 21, que era el colegio actual Colegio de los Salesianos, durante el año 37. Es decir, historias en millones. Lo único que hay que hacer es encontrar la razón por la cual se llevaron a cabo todas estas barbaridades. Y Madrid, por desgracia, los 3 años fueron de pura guerra republicana y de represión republicana. Se acabó. Muchas gracias. Bueno, pues, como siempre, quien quiera... Me he pasado del tiempo. Bueno, ha merecido la pena. Quien quiera preguntar algo, aportar alguna cosa, os escuchamos. Pablo. Sí, yo la principal idea que tenía de la resistencia que hubo en Madrid hasta que se consiguió liberar fue el tema de la quinta columna, que fue especialmente gente de Falange. ¿Nos puedes hacer un resumen? Primero, durante el año 36 no hubo lo que se puede considerar quinta columna, ni quinta columnistas. No existía, ni existió durante todo el año 36. Yo no he encontrado ningún documento donde se hable de quinta columna, quinta columnista o algo parecido. Se fue el invento, ya sabes qué se hizo, pues bien, pero nada. Donde empieza a funcionar lo que se considera quinta columna o quinta columnistas, ya como grupos organizados en la clandestinidad, el grupo del 195, el grupo del Golfín, etcétera, todo esto, es a partir de la primavera del 37, que luego a muchos los van a coger. Y están trabajando y colaborando conjuntamente con el Socorro Blanco y el Socorro Azul. Pero durante el 36, nada. Ya a partir del 37 sí. Y ya fue increciendo hasta que termina la guerra. Pero eso de que había que matar a los quintacolumnistas en el 36, de sacar de la cárcel modelo a tantos presos y tal, no, nada. Dime. Yo quería hacerte 2 preguntas. Una. Espera. Perdón. Espera, por favor. Es que Vamos a seguir el orden. iba a preguntar lo mismo. Pues está. Entonces, bueno, pues yo lo que quería saber es cómo pudieron sobrevivir a tanta represión, también organizada, la quinta columna. Porque si no tengo mal entendido, cuando termina la guerra, quizás el 28 o 29 de marzo, ya había falangistas ocupando la radio y no sé qué. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Bueno, vamos a ver. Una cosa es el año 36, que es el núcleo duro, la represión dura. Y otra cosa es que a partir de la batalla de Jarama, febrero o marzo del 37, lo que es la represión brutal que hubo, no solamente en Madrid, sino en muchos sitios, se fue relajando y fue a menor, excepto una ciudad, que fue Barcelona, que ahí es justo lo contrario, va increciéndose. Pero las demás ciudades fue disminuyendo, hasta tal punto de que hubo muchos sitios donde ya de forma clandestina, pero autorizado, el culto se permitía. Y ahí estaba la quinta columna, o los quintacolumnistas, muchos, la mayoría, pues gente de Renovación Española y tal, porque ahí había de todo. Los que se encargaban de organizar ese culto, esa ayuda a la iglesia clandestina. Quien desarrolla todo esto muy bien, de lo que estoy hablando, es cuando uno estudia la labor que hizo y todo lo que vivió, lo hacía la Higuera.
el sacerdote García de la Higuera, que fue el que se quedó aquí en Madrid cuidando de la diócesis de Madrid, mientras que el obispo, hijo de Garay, se había huido, no es que hubiera huido, pero vamos, estuvo toda la guerra en Galicia. Y él cuenta cómo estuvo infiltrado con quintacolumnistas. ¿Por qué? Porque muchos quintacolumnistas, lo que se llama así, y formaron grupos, obtuvieron carnés de la CNT, de la UGT y tal, todos clandestinos, o sea, todos ilegales, pero con eso se podían mover. Y por otro lado, porque la represión fue disminuyendo. Y luego, de todas formas, aunque son un poco a cachondeo, a partir del 38 se dedicaron a represaliarse, pero entre ellos. Sí. Cenetistas contra anarquistas, anarquistas contra no sé qué, los de Prieto contra los de Largo Caballero, o sea, que con tal de represaliar a todo el que venían. Pero vamos, lo fundamental es que en el 36 lo que se considera quintacolumnismo no existía. Emilio. Sí, a ver, yo quería hacerte dos preguntas. Una, ¿qué crees que pasó con Ramiro? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Y la segunda, aunque se salga un poco del tema, porque es una cosa curiosa, ¿por qué Renovación Española fue incapaz de montar una milicia de combate? Primero, la Renovación Española estaban muy desperdigados, muy descoordinados, y era un desastre cómo funcionaba. Como los del TIRE, parecido. Unos se habían metido, terminaron en Falange, otros terminaron en la CEDA, era un pequeño jaleo. Nunca estuvieron muy organizados. Tal vez por eso no llegaron a nada, fundamentalmente hablando. Con respecto a lo que decías de Ramiro, cuando uno lee toda la documentación que hay de causa general, cuando uno lee la declaración del hermano, si no recuerdo mal, cuando uno lee más documentos y se centra y ve cómo funcionaba todo esto, y ve cómo funcionaban los comités de la CNT, los dos que había en la cárcel de Ventas, mi impresión es que, es mi impresión, es que él debió de morir, si no en el zaguán, en la entrada, o en la puerta, o alrededor de la puerta, de la cárcel de Ventas, cuando le sacaban. Un compañero suyo sí muere ahí y aparece el cadáver identificado en la pradera de San Isidro, si no recuerdo mal, al mismo día o al día siguiente. Había sido compañero de celda, eso está documentado. Hay que saber también que hubo muchos camiones que trajeron cadáveres al cementerio de Aravaca, procedente de la cárcel de Ventas, ya muertos, y se tiraban en la explanada. Ejemplo, de la cárcel de Ventas, sobre el 15-20 de agosto del 36, se sacaron, si no recuerdo mal, fueron 12 o 13 personas presos por milicias de la CNT, no, mejor dicho, de la FAI, perdón, y fueron llevados al Parque de Fieras del Retiro. Y se lo echaron a los animalitos porque como no había comido y no había gente que les diera de comer, la guerra, pues se lo echaron. Eso sí que es un episodio que nos ha contado, pero había un ritual satánico incluso, porque llevaban en camiones hasta la estatua del ángel caído, y desde allí ya los hacían ir andando, o sea, el estante caído de Belver, el único monumento al diablo, y se lo echaban a los osos y a los leones. Se calcula con unos 30 y tantos o 40. Y muy jóvenes todos, de 14 a 20 y tantos años. Está en ¿dónde está lo demás caído? Está en el retiro, sí, ¿verdad? Está en el retiro, la estatua de Belver. Dos fueron identificados. Dos los tengo identificados. Prueba de ello es que hay uno que la mujer declara, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo tengo sospecha, aunque no lo tengo comprobado, de que cadáveres de ese grupo y de otros, porque dentro de la cárcel de Ventas asesinaban, o sea, pegaban 4 tiros y cuartel dentro de la cárcel Modelo, contra las tapias. Eso lo sé, aparte de por libros, por el relato que yo conozco, cuando yo conocí a uno de los que estuvo allí de carcelero, Salvador Raúl Ramos, que murió con 100 años hace unos pocos años. Y yo le conocí, y él me contaba cosas de estas. Él fue el que estaba de encargado de... Sabéis que la cárcel de Ventas en aquella época era una cárcel hecha para mujeres, moderna. Entonces tenía sala de lactantes, sala de visitas, sala de parturientas, no sé qué, no sé cuánto, sala para madres que tienen hijos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues en los dos sótanos de madres lactantes, ahí estuvieron más de 250 religiosos y sacerdotes, seminaristas y de todo. Este era el encargado, Salvador Prado Ramos, él los salvó a todos. Pero él se llevaba muy mal con el comité, con uno de los comités de la CNT. Y a él casi le matan varias veces. Prueba de ello es que luego estuvo en la checa esta que te he dicho, en el 37 estuvo en la checa de Ronda de Atocha, que era del Partido Comunista. Esto represaliado, ¿no? Pero él me contaba cómo daban, escogían a fulanito y en el patio, pam, 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 pam. Esos cadáveres, unos los llevaban al cementerio de la Almudena, que estaba al lado, pero había otros que como querían deshacerse del cadáver, los llevaban generalmente a otros sitios, entre ellos al cementerio de San Isidro o al cementerio de Aravaca. Eso está documentado. Volviendo a la pregunta, yo creo que murió ahí. No creo que muriese en Aravaca, pero no lo puedo asegurar. Eduardo. Bueno, el comentar ahora que decía Emilio, el tema este de la puerta de Ramiro, hay un texto, luego te voy a hacer otra pregunta. Hay un texto que es del historiador Rafael Ibáñez Fernández, que es falangista, que fue del SEU, y yo creo que ya cierra este tema, es decir, pues se basa todo en esto de las últimas palabras de Ramiro, de que se le abalanza a un miliciano y a mí no me matas donde queráis, sino donde yo os diga y le pegan un tiro. Bueno, Sí. esto viene, parece ser, de que él había comentado estando en la cárcel que decía, bueno, a mí no me van a llevar como un cordero, y que iba diciendo esas cosas por ahí, ¿no? En el patio de la cárcel. Y luego parece ser que se oyó en la víspera un disparo, y parece ser que fue un linotipista que trabajaba en el ABC, que era militante de Renovación Española, y de ahí se crea luego todo este mito, ¿no? Pero sí que toda la documentación que aporta Rafael Ibáñez Fernández apunta que efectivamente salió en un pelotón de 30 y tantos presos junto con Ramiro Domerto y son fusilados en Aravaca. Sí, o sea, vamos a ver, es que no había taquígrafos. Entonces nos tenemos que basar en bases primarias, bases documentos. Pero claro, cuando uno coge un documento de una declaración del año 40 o 42, la ley se entera, pero hay que tener cuidado. Porque, no porque estuviera sometido el declarante a una presión, no, sino porque la memoria histórica de 2 años o 1 año, pues los recuerdos y tal, a veces se mezclan. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hay que coger más fuentes. Por ejemplo, su hermano declara todo esto, pero termina diciendo, sí, pero desaparece, es la última palabra que pone, desaparece en su declaración. Bueno, es que él va al día siguiente de la saca a visitarle y le dice que le han trasladado a Chinchilla, que eso fue lo que te decía que era. Esa era la coartada que siempre se decía. Pero no. Lo que sí está documentado es que había gente que mataban dentro de la cárcel de Ventas, como en otras. Sí está documentado que los cadáveres los llevaban, como he dicho, a esos sitios, incluido Aravaca. Y sí está documentado que presos de la cárcel de Ventas son sacados y por el camino, ahora, ¿cuál es el camino? Son asesinados. Igual que de la Checa de Bellas Artes, está totalmente documentado que hubo bastantes personas que en la puerta los matan y en el camión se los llevan. Y está totalmente documentado. Veamos, la pregunta que te quería hacer no es relativa a esta, es otra cosa. Puesto que has hablado del año 36, hay un hecho del que se habla poco, que es al mes de que gana el Frente Popular las elecciones en febrero, en marzo, que es cuando detienen a José Antonio y a toda la Junta de la Falange. Hay un detonante que lleva a la represión directa de toda la Junta de la Falange, que es el atentado contra Jiménez de Asúa. Sí. Entonces ahí me gustaría que comentaras un poco en qué circunstancias se produce, por qué se decide cometer ese atentado contra Jiménez de Asúa, que sale ileso, pero muere en el atentado un guardaespaldas suyo. Y eso es lo que realmente motiva la represión sobre la Falange y la detención de toda la Mira, la Falange, en números redondos, desde la creación del teatro de la comedia, la Falange se dedica a tocarle las narices, dicho finamente, a todo bicho viviente, que entiende que no se acomoda a sus cánones. Por ejemplo, enfrentamientos de falangistas con guardias de asalto son pocos.
o como guardias civiles. Es decir, con las fuerzas represoras del sistema, muy pocos. Generalmente era con esto. Pero también es verdad que quien más le chinchaba a la falange eran los comunistas. ¿Pero comunistas cuáles? Las Juventudes Socialistas Unificadas fundamentalmente, aunque todavía no se habían creado, pero sí estaban bajo la órbita ya de Monseñor Carrillo. Porque las Juventudes Socialistas, si no recuerdo mal, se crean en mayo o junio del 36. En la unificación de las socialistas y las comunistas. ¿Vale? Pero le tocaba las narices mucho esto. ¿Qué ocurre? Que hay varios detonantes. Yo leí un sumario, no hace mucho, ahora un año, yo leí muy de pasada que la detención de José Antonio, por la licencia de armas, que además la tenía, que sí, que no, que tal, fue como una especie de ajuste de cuentas de precisamente varios falangistas. Pero no me acuerdo en qué sumario está. Lo leí hace poco y me llamó la atención, yo te lo cuento. Lo que quiero decir en una palabra es que Falange tuvo muchos, era la cabeza de lanza de una lucha, durante la República hablo, de una lucha sin cuartel para, digamos, mantener, no restablecer, yo creo que era más bien mantener un orden moral, ético, social, político, religioso, etcétera, etcétera, con los postulados de Falange. Y claro, eso tenía que ser respondido ¿por quién? Por las izquierdas de entonces. En lo que tú me apuntas, ese hecho, sí, fue un detonante, pero es que yo recuerdo haber leído cantidad de ellos. Cantidad. ¿Y cuál más gordo? Matías Montero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que... Y luego también es verdad que cuando uno lee libros de Falange, aunque no es el grueso mío, lo más importante para mí, pero sí ves que hay unas tensiones brutales dentro de la propia Falange y hay unas relaciones impresionantes. Me estoy acordando ahora mismo que una de las consecuencias de esas relaciones que se producen durante la República van a ser muy parecidas a las que se van a producir justo cuando termina la guerra entre ellos. Prueba de ello es que va a haber muchos falangistas que van a intentar meterse en la División Azul y unos lo consiguen, otros no. Sabéis que ese archivo donde están todas las listas y todos los falangistas que se meten, de los supuestos falangistas que habían sido republicanos, que para lavar la cara o las vergüenzas se meten en Falange, se alistan en la División Azul, están en archivos de la Salamanca. Jesús, tú querías, ¿no? Sí, yo quería preguntar, cuando has hablado de los tribunales populares, sí, porque se crearon en agosto de 2036, sí, ¿cómo se organizaban? Porque claro, yo tengo entendido que formaban parte, digamos, de ellos miembros del Frente Popular, pero ¿cómo se hacían la distribución de funciones? Pues claro, había gente de CNT, comunistas, vamos a ver, ¿cómo funcionaba aquello? Se crea, por decreto se crea el 23 de agosto un ente que se llama Tribunal, no se llamaba Tribunal Popular, eso era el nombre normal. Se llamaba Tribunal para la Represión Ordenada, un nombre larguísimo. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento, dentro de la cárcel modelo, en el salón de actos que tenía, es donde se empiezan a hacer los sumarios, o sea, todos los procesos de los militares que se habían rebelado el 18 y el 19 de julio en los acuartelamientos de Madrid, por la rebelión, etcétera, etcétera. Ya se venían haciendo, ojo. Lo que pasa es que a partir de ese momento, digamos que se tipifica y se acomoda el delito de rebelión militar o auxilio de rebelión militar a lo que eran el decreto de cómo desarrollaba los tribunales populares. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento no solamente era para militares, sino era para todos los civiles. Y entonces empiezan a aplicar, como he dicho antes, unas leyes que hasta entonces no existían. Esos tribunales, por ejemplo, en la cárcel modelo, que es donde se llevó durante agosto, septiembre, también en la audiencia, también en la audiencia, pero sobre todo luego en las cárceles, San Antón, Porlier también, pero al margen de los tribunales clandestinos, esos de una mesa, una vela y tal, que existieron. Pues estaban constituidos por un magistrado, un juez, un fiscal
los que están alrededor de todo el aparato judicial, pero había una salvedad, y es que también había miembros de las organizaciones revolucionarias. Es decir, había 1 o 2 miembros por la CNT, 1 o 2 por el Partido Socialista, 1, 2 o 3 por los comunistas, otros por la FAI, aunque no se hablaba muy bien, etcétera, etcétera. Es decir, cada organización sindical o política tenía su representación, y estos hacían lo que podemos decir acusación popular. Claro, ¿qué pasaba? Que aunque el fiscal dijera que no a esto o sí a esto, los otros eran los que iban a decir que no, que esto. Y como tenían la llave, tenían la llave del asunto, al final, cuando uno empieza a ver todas las sentencias que hubo y tal, te das cuenta que lo que predominaba era lo que decían o lo que imponían estos miembros de estos partidos políticos. Y eso así fue constantemente hasta que llega el punto en que Juan García Oliver se da cuenta y dice, coño, esto no puede ser. Y entonces crea los tribunales de urgencia, que era para hacer una pequeña criba al principio y después decir, afecto o desafecto. Pues si era no desafecto, a la calle, si es desafecto, venga, para acá, a esta cárcel, y luego allá más adelante le juzgaremos, que es lo que pasó. Y ahí están los juzgados, los expedientes, al final en el 37, en el 38, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente era eso. ¿Alcalá Zamora interviene en algún momento? ¿Cómo, perdón? Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora. ¿Interviene en algún momento en Madrid? Que tiene una responsabilidad. En esos... No, Niceto Alcalá Zamora, cuando llega enero del 36, Azaña le hace la cama, hablando en plaza, y al final le fuerzan, entre Azaña y todos los demás, a que se salte la Constitución. Y por segunda vez, esto cuando no tocaba, no se podía, hay unas elecciones generales, que son las de febrero del 36. Entonces él se enfada mucho, empieza a escribir memorias que había empezado y al final se larga. Por cierto, él se va, deja unas memorias, pero sabéis que las memorias suyas estaban en el Banco España, en una caja, y son incautadas por un gerifalte. Termina la guerra, andan por ahí y tal, y al final pues se consiguieron. Pero es muy importante. Alcalá Zamora en esto no tiene nada que ver. Vale. Sergio. Sí, hola, José Manuel, muy buenas. Yo quería preguntarte si en tu opinión, y dado que hubo una persecución tanto política y religiosa de manera total en Madrid, ¿no crees que en vez de llamarse a esto represión, debería denominarse como genocidio lo que hubo? Mira, primero, durante la guerra civil en la zona de retaguardia, fundamentalmente, hubo represión política y persecución religiosa. La persecución religiosa está dentro de lo que es la represión y a su vez dentro de lo que es la guerra civil. Por eso cuando se dice víctima de la persecución religiosa, sí, pero de la retaguardia y de la guerra civil. Eso por un lado. En segundo lugar, el delito de genocidio hasta el año 47, 46, si no recuerdo mal, en Nuremberg, no se tipifica. Y es un delito, si no recuerdo mal, que está hecho a calzador para el tema judío. Y para esa época, eso, el tema judío y tal, no otras cosas, hasta donde yo llego. Es decir, no existía. Es decir, a Santiago Carrillo, si estuviera aquí, o a otro, si quisiera juzgar hoy día, hasta donde ya llegó no se puede porque no existía. Sin embargo, Existía lo que es el convenio de La Haya, o el convenio de Ginebra, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Con respecto a los presos, detenidos y todo eso, pero el delito de genocidio no existía. Sin embargo, el delito de genocidio no prescribe nunca, entonces se podría volver a juzgar todo lo que ocurrió aquí. No, porque no existía. Vamos a ver. Sí, pero quiero decir, al no prescribir,
este tipo de delitos. Sí, pero no era considerado delito, entonces no prescribía. Pero, por ejemplo, a Carrillo se le ha tratado de juzgar por delito de genocidio. No tiro para adelante por lo que no sabemos. Que van a No. Por asesinato masivo y eso, pero genocidio no, porque, por genocidio, como bien dice él, por genocidio, fue no, después. en el proceso que se hizo, que yo participé precisamente, no estaba el delito de genocidio porque no existía, no se podía poner jurídicamente. Respecto a la persecución religiosa, te recuerdo que apenas estallada la República en mayo del 31, en Málaga se queman unos 100 y poco, pero a la vez casi, edificios religiosos. Y el gobernador militar ahí, que se llamaba Gómez Caminero, le escribe un telegrama a Azaña diciendo: la quema de iglesias y conventos ha empezado, mañana se continuará. O sea, que era dirigido por el propio ejército y por los propios... No era presidente de la República Azaña, pero era institucionalmente puesto en marcha la persecución religiosa. Ahí está el famoso telegrama que llega de un pueblo de Andalucía, que no recuerdo cuál es, que llega a las 3, 4 de la tarde del día 14 de abril del 31, que no se había cerrado los colegios, ni las urnas, ni nada, y llega al Ministerio de Gobernación, a la Puerta del Sol. Un telegrama que dice, no me acuerdo del pueblo, dice, el alcalde, manda un telegrama que dice: proclama la República, ¿qué hacemos con el cura? Ese telegrama existe. Tú querías lo otro. Sí, venga. Es así. Proclamada la República, ¿qué hacemos con el cura? Tiene mucho que ver con el tema, pero me gustaría que nos expliques el asesinato de los españoles, creo que fue ya muy avanzada la guerra española del 38, lo del túnel de Usera, que fueron engañados entregando sumas importantes de Bien, ¿Quiénes fueron los asesinos? Sí. Igual que he pasado por encima hablando de los 2 trenes de Jaén, que es un episodio impresionante, pero impresionante, que por cierto a la chica que era menor de edad, entonces la mayoría de edad eran 21 años, tenía 16 o por ahí, que llamaba La Pecosa, que tiene un consejo de guerra, etcétera, estas cosas. Es impresionante cómo el sumario, no en la Casa General, en el sumario ves cómo fue el juicio contra ella, y por ser menor de edad no la matan, no la fusilan. Bien, pues igual que he dicho el tren Jaén, en el 37, justo en noviembre del 37, se va a producir en Madrid, a las afueras de Madrid de entonces, lo que era el barrio de Usera. El barrio de Usera entonces era todo campo, y lo que había eran fincas de labor y bodegas de vino. Bien. ¿Qué pasa? Que hay una falsa embajada, que va a ser la embajada de Siam. Va a haber unas organizaciones ahí dependientes, casi todas van a colgar del famoso SIM, Servicio de Información Militar Republicano, que a su vez, bajo el SIM va a haber una serie de brigadas mixtas. ¿Sabéis lo que son las brigadas mixtas, no? Bien. Una serie de brigadas mixtas que van a estar bajo su tutela. Y de esas brigadas mixtas, que en este caso era la 36 brigada mixtas, va a haber una serie de individuos o jefecillos que van a ser, digamos, los directos transmisores de correa del SIM. Como había mucha gente en las embajadas y legaciones y pisos y tal, refugiadas, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está desesperada y que se busca las habichuelas porque tenía posibles, tenía dinero, etcétera, etcétera, y tenía sus contactos. Y había mucha gente que además salió, se dijo: yo me voy porque no aguanto más, luego se la jugó. La cuestión es que en la embajada de Finlandia, de Noruega, de Félix Schreier, embajada de Chile, donde estaba Carlos Morla, embajada de México ya en la última fase, etcétera, había más sitios, hubo una serie de personas que se pusieron en contacto a través de las personas que les llevaban a lavar la ropa, de no sé qué, no sé cuánto, y a través de un sacerdote. Y este sacerdote es el que estaba en contacto con determinados miembros de esa brigada 36, que digo que operaba en el frente de Usera en noviembre del 36. Total, que a través del sacerdote, pues yo también me apunto, pues no sé qué, no sé cuánto. La cuestión es que
fue gente que sin la autorización o con el mínimo beneplácito, o sea, con la negación de los encargados de negocios que custodiaban las embajadas y legaciones, se fueron. Muchos se reunieron, estoy contándolo en plan rápido, se reunieron aquí en Madrid, en la calle Ponzano, o la paralela Ponzano, es que no me acuerdo bien las calles ahora mismo, bueno, en unos sitios, en unas casas que había ahí medio vacías y tal, y era el punto donde venían luego los coches a llevárselos, porque la cosa era pagar un dinero para pasarlos a través de los túneles de esas bodegas que había en Usera, lo que es el Chinatown, pasarlos a zona nacional, que será el fin último. Pagaron dinero y tal. Entonces la cosa consistía en que en pequeñas expediciones de coche los recogían aquí en Madrid, los llevaban allí y allí en unas casas, en unos habitáculos, pues estaban esperando hasta llegar el momento de pasar por los túneles. Pero ahí se encontraron que la cosa no era así, allí estaban, no les pegaban, los torturaron, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, que al final ahí mataron a 80 y no llegan a 90 personas, no recuerdo la cifra exactamente, incluidos varios sacerdotes, parte de gente con título, la nobleza, etcétera, y bueno, ahí los asesinaron. Nunca supieron qué pasó con ellos, porque claro, las consignas eran cuando llegues a la zona nacional, me llaman, me das el aviso, no sé qué tal, claro, nada. El móvil era móvil económico. Pregunta maliciosa, ¿no tiene nada que ver Gutiérrez Mellado con esos asuntos? Pues, ¿Y sus círculos? Pues maliciosamente no, pero podía haber tenido. Sí, ¿no? Podía haberlo tenido. Con tal siniestro personaje... en resumidas cuentas, fueron asesinados ahí, después de la guerra fueron exhumados y existe parte de esa galería de un túnel en el colegio de las Teatinas, de allí, se hacen la misa, etcétera, y está todo el dossier, todo el tema del documento de las exhumaciones, identificaciones, es impresionante. Pero fue una pequeña matanza, nada más que de 80 y tanto, no creo llegar a 90, no recuerdo la cifra, dentro del Madrid República, ¿no? Que fue, digamos, ya el colofón. Eso era el túnel de Usera. Alfonso, quería preguntarte si está demostrada la participación de Alberti en la Checa de Bellas Artes. Sí. Sí, además eso lo quería dejar para el final, con tu permiso, para quitar los mitos de la izquierda, Alberti y Miguel Hernández, un poquito por encima. Alberti tenía, bueno, no es que él tuviera una checa en concreto, no. Él lo que era muy amigo de los, digamos, de la junta directiva del edificio que era la Checa de Bellas Artes. Entonces él iba mucho por allí y lo que sí hacía era participar o de oyente en los interrogatorios a esas personas detenidas en lo que eran los vestuarios. Y allí se encontró con gente, compañeros suyos, intelectuales también suyos, que iban a ver. Igual que hay documentos donde están las declaraciones de personas que iban a buscar al cementerio de la Almudena, desesperados después de recorrerse todo Madrid, donde estaba el cadáver de su familiar, y cuando iban por la explanada, una vez pasado el arroyo de lo que es la M30 hoy, camino del cementerio, bueno, pues veían cómo había cadáveres y había gente, niños, mirando, mujeres mirando y defecando encima. Bueno, pues igual que eso, iban a ver eso, y eso está documentado, iban Alberti and Company y más a ver cómo eran estas cosas. La cuestión es que allí dio la casualidad de que había un muchacho, un día de agosto, debía ser finales de agosto, eso está documentado. Había un chaval joven, y entonces le estaban haciendo juicio, y entonces Alberti, el que estaba con Alberti, que a ver si me acuerdo quién era, y lo digo, porque lo dejó escrito, y por eso se sabe. Dijo, pero ¿cómo vas a llevar, vamos, le vas a dar a este el paseo? Sí, no sé qué, tal. La cuestión es que al final no le mataron. Este chaval pasó la guerra, se hizo mayor y después lo contó. Y cuando empezó la transición en España y Ricardo de la Cierva empezó a organizar aquellas conferencias en el Club Siglo XXI, que quería haber hecho varias, pero solamente recuerdo que llegó a ser la primera y última, si no recuerdo mal. Allí fue donde el chaval este, que ya se había hecho mayor, declaró
una pregunta que hizo no sé quién, declaró esta historia que está escrita. Y el escritor era un escritor compañero de Alberto, y le salvó. Y le dijo, no, es que iba pues un día sí otro no a tomar café arriba y luego bajaba para ver cómo eran las cosas. No es que él tuviera un habitáculo. Pero también le denunció Luca de Tena, ¿no? Sí, Ramón en concreto. Ramón. Pero Luca de Tena fue Ramón. Porque los Luca de Tena casi todos se salvaron. Hay dos que estuvieron en el cuartel de la montaña, se salvaron, se escaparon, se fueron vestidos de falangistas y con la guerrera y todo por el metro, y él me ha contado a mí, que murió hace pocos años, como en el metro le preguntaban, ¿pero qué ha pasado? No, que hay tiros y tal, pero cuenta, no, es que estábamos ahí, vinieron nosotros, empezamos a pegar tiros y tal, ¿y eso cuándo ha sido? No, esta tarde. Ah, sí, no sé qué, y la gente iba por el metro y no se entraba. Y iban vestidos con sangre y cosas. Pues bueno, os recuerdo la del próximo día, viernes 3 de marzo, el aliado persa de Nico Roa, y, como no, lo de la mesa, os voy a pedir que sigáis rascando la gallina, que buena falta nos hace a los camaradas. A todos muchísimas gracias, José Manuel, a ti mucho más, y nos trabajamos para otro. Cuando quieras, si tengas algo preparado, unas cosas tan interesantes como estas, te esperamos por aquí. Muchísimas gracias a todos.